Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Continuamos repasando estas lecciones que encontramos en los Evangelios, centrándonos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, donde están estas tres parábolas tan extraordinarias, que son la respuesta de Jesús a cuando le criticaban por amar a los pecadores. Estamos viendo la parábola del Hijo Pródigo. En el capítulo 15 de Lucas encontramos que luego de que el menor le pide al padre los bienes y el padre los reparte entre ambos, respetando que cada uno tenía el derecho a recibir esos bienes y adelantándose al momento de la entrega de la herencia, luego encontramos que el versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Esta parte del texto del Evangelio de Lucas es sumamente interesante. Primero, cuando Dios creó este mundo, le entregó al ser humano como bien preciado la vida eterna y un mundo en el que no existía ni mal, ni dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento, ni muerte. Lamentablemente, el ser humano tomó esos bienes que Dios le había dado, tomó todo aquello que Dios le había regalado en el momento de la creación para que él pudiera y toda su descendencia pudiera ser feliz, y lamentablemente perdió esa posesión. La perdió, como dice el texto, apartándose, y desperdició esas posesiones, empezando una vida totalmente apartada del plan de Dios, una vida totalmente perdida. ¿Sabes? Este texto nos recuerda justamente lo que inicialmente pasó en este mundo. Lamentablemente, cuando Adán pecó, todo el plan original de Dios para la felicidad de cada uno de los seres humanos se trastocó completamente. A partir de la caída de Adán, la herencia la perdimos. La posesión de esa herencia la perdimos completamente. A lo largo de los siglos, el ser humano ha vivido apartándose de Dios constantemente, alejándose de Dios, huyendo de Dios. Dios permanentemente ha salido al encuentro del hombre, a buscarlo. ¿Dónde estás tú? Interpelando al ser humano para que él sea consciente de su propia condición. Y cada vez los seres humanos se alejan y se alejan y se alejan y se alejan cada vez más de Dios. Los seres humanos han llegado a creer que sin Dios se puede ser más feliz. Los seres humanos han llegado a creer que sin Dios puede haber una vida mejor y una sociedad más justa. Pero lamentablemente esto es una utopía. Todo lo que ha producido siglos de negación de la existencia de Dios, o movimientos como el ateísmo, la ilustración, el laicismo, el anticlericalismo, todo esto no ha creado en realidad una mejor sociedad. No ha creado una sociedad libre de violencia, libre de odio, libre de rencor, libre de guerras, libre de maltrato. No ha creado una sociedad así. Creer que porque no se sigue a Dios, no se cree en Dios, no se camina de acuerdo a lo que Dios revela en su voluntad, vamos a ser mejores personas, vamos a crear mundos, un mundo mejor, sociedades más libres y más justas, es una auténtica mentira. Basta ver cómo a lo largo de los siglos hubo sociedades que negaron a Dios y el resultado fue catastrófico. Fijaros por un momento lo que pasó cuando en Francia se negó la existencia de Dios. La Revolución Francesa trajo el ateísmo, el anticlericalismo, el secularismo ateo. Comienza con la Revolución Francesa casi a fines del siglo XVIII. En un momento se negó aún la existencia de Dios. Francia fue el primer estado contemporáneo oficialmente ateo. Cuando se negó la existencia de Dios, el desenfreno fue total. Las crónicas de la época nos narran que la gente vivió de una manera disoluta, pero al extremo, de una forma que horrorizaría a cualquier persona civilizada, podríamos decir. La inmoralidad, la corrupción, campeó a sus anchas, porque los seres humanos no tenían el concepto de que debían darle a nadie cuenta de los actos que ellos cometían. 3 años y medio después de esta fatídica decisión que tomó el gobierno revolucionario francés, decretaron que sí, había un ser supremo y había que seguirlo y había que adorarlo. Pero donde quiera que sea
promovido la negación de Dios en países, por ejemplo, en países comunistas como Rusia u otros países. El trato de la vida humana ha sido horroroso. Los movimientos que han negado la existencia de Dios, como pasó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o en todos los países que actualmente siguen el comunismo ateo que surge con la Revolución Francesa, son países donde los derechos humanos son pisoteados, donde las libertades individuales son negadas, donde a las personas se las trata muchas veces auténticamente como máquinas de reproducción, como esclavos que tienen que producir y producir para el Estado. Y lamentablemente son personas que no son felices. Basta ver cómo, de qué manera las personas que viven en esos lugares sometidos al comunismo ateo buscan lugares donde haya libertad para emprender sus sueños, donde haya libertad para ganar un sustento digno y triunfar en la vida desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo y poder vivir en libertad su fe y sus creencias. Así que, queridos amigos, el ser humano a lo largo de la historia se ha vivido alejando de Dios y creando movimientos alejados de Dios, filosóficos, políticos, cosmovisiones incluso espirituales que no enseñan correctamente lo que la Biblia dice acerca de quién es Dios y por qué seguirlo. El hijo menor de la parábola tomó todos los bienes y se fue a una provincia apartada para lapidar, acabar con los bienes que había recibido. Los seres humanos como tú y como yo, de muchas maneras, de muchas formas, hemos caminado alejados de Dios. Todos hemos vivido o vivimos en esa provincia apartada. Esa provincia apartada que representa el pecado, el dolor, el sufrimiento, el vivir alejado de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Todos nosotros hemos vivido o vivimos alejados de los pactos de la promesa de Dios, alejados de ser parte de la familia de Dios. Como dice Pablo en la carta a los Efesios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Inmersos en un mundo de escepticismo, inmersos en un mundo de incredulidad, tratamos de llenar el vacío espiritual de la presencia de Dios en nuestras vidas con alcohol, con drogas, con sexo, de diferentes formas, porque nos sentimos realmente vacíos, porque nos sentimos solos. Y lamentablemente creamos vidas que no son felices, que cuando son compartidas con otros, también llevan la infelicidad para otro. Creamos sociedades infelices, creamos sociedades inseguras, creamos sociedades que realmente están en una condición caótica, desesperanzada, sociedades violentas, sociedades agresivas, sociedades maltratadoras, sociedades donde lamentablemente se desdibuja la imagen de Dios en el hombre. Todos vivimos o hemos vivido en esa provincia apartada, la provincia del pecado, la provincia de la ausencia de Dios, la provincia de vivir separados de Dios. Pero ¿sabes? Esa separación que produjo el pecado, ese mal que trajo el pecado, esa provincia apartada que creó el pecado, de pecado, mal, dolor, sufrimiento, enfermedad, injusticia, vida disoluta, muerte, inmoralidad, todo lo que representa esa provincia apartada, todo lo que son el pecado y las tristes consecuencias que trae a la realidad humana, tenían una posibilidad de escape. Cuando finalmente la Alemania comunista hizo el muro de Berlín, los habitantes del otro lado de Berlín, los que quedaron del otro lado del muro en la parte oriental, procuraban escapar constantemente de la tiranía, de la esclavitud, de la falta de libertad. Jugaban sus vidas para obtener la libertad. Y ir al otro lado, al Berlín libre, al Berlín próspero. Soñaban con finalmente llegar a ese lugar de prosperidad. Nosotros vivimos del otro lado del muro, en una provincia apartada que tiene un muro delante, infranqueable para el ser humano. Humanamente no podemos pasar ese muro que ha creado el pecado y vivir en un lugar mejor.
continuamos viviendo a través de los siglos en esa provincia apartada. Pero hubo alguien que vino a esta tierra para derribar ese muro, para llevarnos nuevamente a la tierra prometida, para llevarnos nuevamente al Edén. Ese es Jesús. Jesús vino para devolverte a ti y a mí todo lo que el pecado nos quitó, para sacarnos de esa provincia apartada de pecado, mal, dolor y sufrimiento y llevarnos de nuevo a nuestro verdadero hogar, que es junto al Padre Celestial. Cree en Jesús, acepta a Jesús y podrás vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.